Hey, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro, si le podríamos llamar, nuestro segundo episodio Vamos. de Intimidad y Envío. No sabemos, todavía no le pusimos título, Vamos a empezar por ahí. pero Por vamos, ahí estamos. pero teníamos que empezar. Claro, por algo se empieza. Hay una frase ahí del mundo. Por algo se empieza. Así que nada, hoy vamos a hablar algo muy clave que hablamos con Pipi. No de vamos a compartir esto, no algo estructurado, sino como pasó en el primer capítulo, fluido. Fluido y nada, que sea orgánico, que sea del espíritu. Así que hoy vamos a hablar generaciones. Generaciones. ¿Qué opinas, Pipi, de eso? Claro, recién hablábamos con Tiago sobre las generaciones y cuando apenas Tiago me decía las generaciones, lo que se me venía a la cabeza eran las peleas que en realidad hay entre las generaciones. A veces peleas con nuestros padres, con nuestros abuelos, estas luchas que hay entre generaciones y que a veces son por años. Pero eso es el sistema del actual mundo, eso es el sistema por el cual actualmente nos regimos, pero eso nunca fue el plan de Dios. Cuando realmente entendemos y conocemos el plan de Dios, entendemos que el plan de Dios es totalmente lo contrario. El plan de Dios se rige por unidad, por caminar juntos, por entablar relaciones y cómo las generaciones caminan juntas. No, sí, es así, literalmente. Ha habido peleas, en lo personal también me pasó, como testimonio, ha habido peleas con mis padres, hermanos. Yo soy el más chico, ¿no?, de mi familia, y soy como el adolescente, el más chiquito, y ha habido peleas, ha habido discusiones, pero hemos entendido que Dios puso un plan de familia. Dios una vez me dijo esto, ¿no? Es un plan de familia y la unión. No es, hoy lo que vamos a hablar es Joel 2:28, y no es normal en la palabra, o sea, todo es una causa de Dios, que justo esto es una unión entre generaciones. O sea, ¿cómo unimos a los niños con los ancianos? ¿Cómo unimos a los adultos que estén mirando, niños que estén mirando? ¿Cómo te unís con tu papá, con tu abuelo, con tu hermano? Entonces yo creo que Dios puso este mensaje, que es una profecía, es una promesa. Profecía es algo que va a pasar porque Dios o Jesús lo anuncia. Entonces es una profecía de que Él derramará su espíritu, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, Pipi? ¿Cómo hacemos para unir la generación? Algo que tenemos que entender que siempre fue el plan de Dios, que estemos unidos, que estemos juntos. Pero hoy, por lo que nos regimos, es por el tema de que, bueno, vos no pensás igual que yo, o quizás vos tenés otro comentario, otro tipo de pensamiento, entonces nos desunimos, cada uno por su parte, pero tenemos que entender más que nunca que Dios quiere nuevamente, antes del día en que Él vuelva, porque eso está seguro de que un día Él va a volver, antes de ese día, Él quiere que las generaciones caminen juntas. Por eso en Joel 2:28, lo que decía Tiago, dice: entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Acá vemos, Dios dice, ¿por qué? Por igual, a todos. A todos, pero si podemos quizás analizar o pensar, Dios dice, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, los niños profetizarán. Es Dios diciendo, voy a derramar sobre tu casa, yo voy a ir a visitarte. Dios va a ir a tu casa sobre quizás la primera generación, tu abuelo, tu papá, y hasta quizás en tu vida. Dios quiere estar con ustedes. No, sí, es eso. Yo creo que es eso lo que dice Pipi, ¿no? Porque, bueno, justo acá tenés un anciano, tenés un joven, adolescente, un joven, y yo creo que acá hay dos generaciones, ¿no? Y no es normal, hay dos generaciones. Tranquilamente Pipi podría estar con nuestro pastor, un ejemplo, o con otra persona más grande, ¿no? Pero hoy Dios puso acá
de la nada puso. Y yo creo que esto que hablamos no es casualidad, ¿no? Como decimos, es una causa. Y Dios prometió esto, que las generaciones serían unidas. Seríamos una gran familia. Dice la palabra de las Escrituras que seremos una gran familia que reinará sobre la tierra. Y vemos en la Biblia, en las Escrituras, desde Caín y Abel, cómo el propósito del diablo siempre fue destruir la familia. Siempre fue los hermanos. Nosotros somos hermanos en Cristo. Vamos a ser hermanos, vamos a ser familia, ¿no? Entonces, algo que me queda muy grabado en este tiempo es ser guarda de mi hermano, un ejemplo, ¿no? Caín le dice a Dios cuando mata a Abel, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Le dice. O sea, yo tengo que proteger a mi hermano. O sea, entendemos que en el espíritu que estaba Caín en ese momento, ¿no? Era un espíritu de muerte, un espíritu de matar a su hermano por venganza, por envidia. Entonces vemos que este diseño del diablo de querer romper la familia desde ya ese momento, pero vemos el propósito de Dios queriendo ser cumplir para unir la familia. Entonces, algo que entendimos en este tiempo con Pipi y con los chicos, ¿no? De ser unidos, de ser familia. Y yo creo que es eso. Nada. Sí, porque es como eso pasó en un determinado tiempo, en un determinado momento, pero después, miles de años después, tenemos un Jesús que estaba con sus discípulos y de repente les empieza a hablar, les empieza a contar una parábola, una historia, o sea, actual, con cosas del momento, y les empieza a decirles, ahí Jesús empieza a contarles una historia del buen samaritano, y que el origen de esa historia, en realidad Jesús nuevamente estaba repitiendo esas palabras, las que dijo Caín a Dios, que le dijo, entre otras palabras, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Esas palabras salieron de la boca de Caín hacia Dios. Jesús ahora estaba poniendo entre ellos esta historia para que ellos puedan entender, porque si nos acordamos de un contexto judío, hebreo, que ellos saben mucho de la Biblia y todo eso, Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen que ser ese buen samaritano. Tiene esa palabra en el original, habla de esto, de guarda, ¿no? De ser guarda. Jesús le está diciendo, ustedes tienen que ser los guardas de sus hermanos, entre otras palabras. Y la importancia que si Jesús lo dijo, para mí era muy importante, ¿no? Si Jesús quizás tenía muchas parábolas o muchas historias para contar, pero Jesús le fue interesante en ese momento decir eso. Entonces, hoy yo no sé qué tipo de relación vos tenés quizás con otras generaciones que te rodean, pero que hoy vos puedas decir, quiero caminar con las generaciones que me rodean, no importa que tengan 10, 20 años más que vos, o en todo caso 10 años o 20 años menos que vos, no sé quizás qué edad tenés, pero que hoy vos puedas decir, voy a caminar al lado de otra generación, porque quizás ellos pueden enseñarnos otra cosa. Bueno, y justo otra vez, no hay casualidad, no, Pipi decía algo muy claro que se me venía, es que yo como adolescente, como joven, necesito de su sabiduría, de su experiencia. O sea, acá yo leí otra vez, no repasaba, y dice, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Ok, los jóvenes van a tener mucha revelación, o sea, Dios le va a hablar mucho, pero si yo no tengo la sabiduría del anciano, del adulto, voy a ser irresponsable, voy a ser inmaduro. Hay una inmadurez en nosotros como jóvenes, como adolescentes, que eso es algo que ellos ya pasaron. Entonces, yo creo que necesitamos la madurez de otra generación, de unirme con otras generaciones para entender. Necesitamos entender, yo hablo de mi posición como joven, necesitamos entender a madurar. Necesitamos madurar en entender que necesitamos de otros. No podemos hacerlo solos. Algo que me costó mucho entender a mí es que necesito de otros. Necesito de su sabiduría, necesito de la sabiduría de mi padre, de mi mamá, de mi abuelo que aún me habla. Yo hoy entiendo esto, ¿no? Dios ha puesto personas en mi vida como Pipi, como mi hermana Diana, como mi mamá, mi papá, mi abuelo. Gente que la Biblia dice los que nos precedieron. Entonces ellos son los máximos exponentes de mi vida. Sin sus oraciones, sin sus consejos, sin sus retos, yo no sería lo que soy hoy.
Entonces entendemos que el diseño de Dios para nuestra familia, o sea, para nuestra posición como jóvenes, es esto: hey, sean familia, sean familia. Sí, bueno, que Dios te bendiga. Como te decíamos, tenés nuestro Instagram para dejarnos un comentario, para pedir un consejo, una oración. El propósito de esto es que te encuentres con Cristo. Nosotros no tenemos otro propósito. Si quizás te queríamos compartir esta palabra, es para ayudarte a sanar tu corazón, porque algo que tenemos que hacer es caminar y andar con un corazón sano, y por eso te hablamos de Cristo, que Él es el único que puede hacer eso en tu vida. Quizás vos, como pasa en la actualidad en muchas casas, en muchas familias, que están peleados los padres con sus hijos, los hijos con los padres o aún con los abuelos, esto que te hablamos de las generaciones que en vez de estar unidas están rotas. Dios quiere venir a tu vida para decirte que en los últimos tiempos, y estos son los últimos tiempos, en los cuales Dios quiere venir a tu hogar para que los ancianos tengan sueños, para que los jóvenes tengan visiones, y para que los niños, sí, aún los niños, no importa que tengan 4, 5, 3, 2 años, profeticen, y que la verdad que la presencia de Dios pueda ser palpable, pueda sentirse en tu casa y sanar a todos los que están ahí. Así que Dios te bendiga en gran manera. Para cerrar esta idea, ¿no? Para ya cerrar todo esto, porque el Espíritu me traía algo, ¿no? Juan el Bautista fue alguien que la Biblia profetiza como el que devolvería el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Entonces, que seamos como Juan el Bautista, que tengamos un espíritu de Juan el Bautista, de restaurar familias, de ser un espíritu de reconciliación como José, el ministerio de la reconciliación. Ese es el plan, literalmente esto se me viene, ¿no? Este es el plan de Dios para tu vida, la reconciliación. Por medio de tu vida Jesús va a usarte para que reconcilies familias. Así Dios lo va a hacer, lo ha hecho en la palabra, lo está haciendo hoy con nuestras vidas. Dios nos usa como José, que seamos José, que seamos Juan el Bautista, que en el ministerio de la reconciliación así se reconciliará la familia de las naciones y reinaremos sobre la tierra por la eternidad. Así que nada, esto va a ser subido, ¿no? También a los jóvenes, hay una cuenta de movimiento de jóvenes, así que será subido en ese lugar también, pero que te vayas con esto: ministerio de la reconciliación, vas a restaurar familias. Así que Dios te bendiga y que puedas encontrarte con Cristo en este tiempo. Así que nada, muchas gracias por ver, y suscribite, dale like, y nada,